Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cada día los migrantes en los Estados Unidos, aquellos que están principalmente legal, están reclamando un mayor protagonismo en nuestro país. Quieren ser ya parte del proceso electoral, no quieren que se les vea ya solo como los que mandan las remesas y están sosteniendo la economía del país, sino también que también se cumpla sus derechos, como por ejemplo ejercer el sufragio, el voto, desde el lugar donde se encuentren. A ver, Hugo, en la lógica del Partido Arena jamás se podría crear un ministerio para los migrantes, ¿no? Como lo pretende crear el candidato presidencial del FMLN, sin antes desaparecer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, habría una dualidad, dice doña Elena, al crear este Ministerio de los Migrantes con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, lo que pasa es que desde que las excusas se inventaron, pues siempre hay una salida que buscar. Pero mira, aquí no hay por qué complicarse. Es como que si dijéramos, bueno, ya no tengamos embajador en la OEA porque puede tener dualidad con nuestro embajador en Estados Unidos, porque los dos están en Washington, etcétera. Incluso hay países que el mismo embajador en Washington asume la representación en la OEA. Este es un tema de prioridades. Y la embajada de El Salvador en los Estados Unidos no solo representa a la población migrante, sino que representa al Estado salvadoreño. Y además de atender a la población migrante, tiene otra serie de tareas diplomáticas que a veces le distraen del foco que debe ser la población migrante. Por eso es que nosotros decimos, bueno, la Embajada de El Salvador en Estados Unidos va a seguir teniendo una tarea estratégica que es la relación con el Estado, con el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido un socio estratégico de El Salvador por años, que ha habido una relación histórica de los pueblos y gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos, pero necesitamos focalizar en otra instancia el trabajo directamente de atención a los migrantes. Claro, lo que pasa es que si se ve desde un enfoque tradicional, como se ha hecho hasta ahora, no se alcanza a comprender la medida. ¿Cómo es el enfoque tradicional? El enfoque tradicional es un enfoque bastante, digamos, el papel de los consulados tradicionalmente en Estados Unidos se han convertido en un aparato de reproducción, a veces no de la función del Estado, sino muchas veces de la función política. Y los consulados no alcanzan a atender las necesidades de la población salvadoreña en Estados Unidos, que no solo es la necesidad de la repatriación, no solo es la necesidad de apoyar cuando una persona está siendo deportada, sino que nuestros compatriotas en los Estados Unidos tienen necesidades culturales, necesidades de esparcimiento, necesidades de asesoría técnica. ¿No son atendidas a través de los consulados o las embajadas que están dispersas a través de todo el mundo? No son atendidas adecuadamente a través de las embajadas, porque como te decía, el foco principal de las embajadas son las relaciones diplomáticas. O sea, las embajadas representan al Estado salvadoreño frente a otro Estado, no solo a los migrantes. Entonces, o sea, tiene demasiadas funciones, ¿crees tú? Un embajador, por ejemplo, no sé, un embajador en los Estados Unidos o en Australia, por ejemplo. Un embajador en los Estados Unidos, digamos, tomando en cuenta la importancia, el peso que tienen los Estados Unidos en el mundo, tiene otra serie de funciones diplomáticas a atender, porque no solo se atiende la relación directamente con los Estados Unidos, sino que, como sucede en todos países, la legación diplomática también tiene que interactuar. Por ejemplo, hay en Washington el grupo de embajadores latinoamericanos que se reúnen para ver asuntos de Latinoamérica frente a los Estados Unidos, y así hay una serie de espacios donde el embajador de El Salvador en los Estados Unidos tiene que participar. Y entonces nosotros decimos, bueno, si hay esa serie de actividades, esta persona y las personas que dependen de él no se van a poder enfocar como prioridad número uno en la población migrante. Además, nosotros necesitamos de que quien está a cargo de nuestros compatriotas tenga línea directa con el presidente, con Mauricio Funes. No es de que primero va a ir el viceministro a hablar con el ministro y luego el ministro a hablar con el presidente, sino que tiene que haber una línea directa
con nuestro presidente. Quiero entender bien esto. Ya no sería el embajador el responsable de la política migratoria, sino que sería, digamos, el personal que esté bajo la jurisdicción del nuevo ministerio del migrante, en todo caso. Esto, a ver, aquí sí me parece interesante el planteamiento que hacía doña Elena. Doña Milena, ¿es crear una estructura paralela al Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Tan grande como el Ministerio de Relaciones Exteriores o de qué manera? No, es que es crear un nuevo ministerio. Ahora, así como se coordina, por ejemplo, las agregadurías militares, como se coordina la representación en los temas comerciales, etcétera, así se tiene que coordinar entre ambos ministerios, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de las Personas Migrantes, se tiene que coordinar las acciones que tengan que ver con ambos ministerios. Pero ¿qué tiene que hacer un embajador del Estado salvadoreño si está, por ejemplo, en la balanza una reunión con el Departamento de Estado o una reunión con el grupo de embajadores latinoamericanos, y por otro lado está en la balanza en la costa oeste, en California, la necesidad de atender una actividad con nuestros compatriotas en los Estados Unidos? Entonces, él puede decir, bueno, yo delego un consulado. Desde ahí tú reflejas la importancia que le estás dando a esto. Por ejemplo, aquí, cuando se le quiere dar importancia a una gestión, la va a hacer el presidente de la República, ni siquiera el embajador. Entonces aquí es un asunto de prioridades. Ahora, me gusta mucho que se esté hablando de otra propuesta que está en la Asamblea Legislativa, que nosotros propusimos hace unos 3 meses, que es la Ley de Protección a las Personas Migrantes y sus núcleos familiares. Lamentablemente no hemos encontrado suficiente receptividad de algunos grupos parlamentarios. Otros grupos parlamentarios, como la Democracia Cristiana, ha sido muy receptivo a esta propuesta, que se refiere a que debe haber una ley que proteja a la población migrante y sus núcleos familiares. En esa ley nosotros proponemos la creación del Consejo Nacional de Atención a las Personas Migrantes, donde estaría el ministro encargado de las personas migrantes, pero estarían las organizaciones que trabajan por las personas migrantes. Proponemos un rol central de las municipalidades en esa atención a las personas migrantes. Proponemos incentivos fiscales a las personas migrantes que decidan retornar, ya sea definitivamente o temporalmente al país. Y ahí está ese proyecto de ley, porque aquí también la gente lo quiere juzgar a uno por los hechos y no por las propuestas, sobre todo porque estamos en una campaña política. Yo el reto que lanzaría es que demos muestras de que estamos dispuestos a trabajar por la población migrante y que aprobemos lo antes posible ese proyecto de ley de atención a la población migrante y sus núcleos familiares. Bueno, voy a pedirle nada más disculpas al señor Parada, porque quiero inmediatamente darle la palabra a doña Milena de nuevo en este tema. Además de abogar por la prórroga de un TPS, doña Milena, que ha sido como bastante la dinámica de los gobiernos del Partido Arena, y de hacer una especie de lobby, digamos, con algunas organizaciones en los Estados Unidos. En caso de ganar las próximas elecciones, el FMLN está planteando ya la creación del Ministerio del Migrante, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería el valor agregado en caso de que el ingeniero Rodrigo Ávila gane, o que el Partido de Arena gane un periodo más en las elecciones presidenciales? ¿Cuál sería, además de lo que ya está haciendo, porque pareciera que el problema demanda de una situación, digamos, más fuerte, ¿no? De una acción más fuerte para tutelar los derechos de los compatriotas en los Estados Unidos y de aquellos que se están yendo de nuestro país? En un periodo más del Partido Arena, ¿cuál sería este valor agregado? Bueno, yo creo que es importante decir que en los compromisos que tiene nuestro candidato, el ingeniero Rodrigo Ávila, y al entrar en el primer gobierno ciudadano, con la participación de la ciudadanía, de las organizaciones de migrantes, el viceministerio tendrá que ser fortalecido. ¿En qué sentido? ¿Cómo? En el sentido de tener mayores recursos para darle una mayor capacidad de descentralización. Creemos que deben de haber oficinas en los lugares donde hay mayor número de migrantes, que existan oficinas del viceministerio, por ejemplo, en San Miguel. Por ejemplo, ahorita son
las oficinas de Relaciones Exteriores, pero tendrían que tenerse oficinas especiales del viceministerio para darle esa asistencia. ¿Y eso está contemplado en la propuesta del ingeniero Rodrigo Ávila o hay una generalidad sobre este tema en la propuesta? No, ahorita tenemos una generalidad, pero él en su momento dará el compromiso con los migrantes.